Hace siglos que los cuchillos tienen una presencia fundamental en nuestra historia, y no solo como utensilio doméstico, también como valiosa arma de defensa e incluso como objeto decorativo. Así, los cuchillos abarcan un gran conjunto de bellas piezas salidas de la destreza del artesano cuchillero. La familia Liso, a través de varias generaciones, ha dotado de prestigio a los cuchillos de Sástago. Una labor escrita en 2 siglos, un trabajo artesanal desarrollado con esfuerzo y dedicación de aquellas manos que, con paciencia, forjaron piezas de calidad única. Dionisio Liso, el último miembro de esta saga de cuchilleros, continúa hoy la labor que sus antepasados gestaron años atrás. Nos encontramos en el taller artesanal de cuchillos, pues una trayectoria que data del año 1630, donde he podido sacar de los libros parroquiales. Son generaciones tras generaciones. En este taller, que tendrá aproximadamente unos 200 años de antigüedad, quizás algo más, han trabajado pues toda la familia de mis bisabuelos, mi abuelo y mi padre. Voy a hacer un cuchillo cabritero, un tipo de los que siempre se han hecho aquí en casa y que ha sido pues una de las labores populares. Para fabricar este cuchillo pues tenemos unas planchas donde sacamos unas tiras, y de esas tiras, como se puede ver aquí una de ellas, pues vamos a marcar con una plantilla lo que es el cuchillo. Esto es sencillo, es simplemente pues marcar con la punta de trazar. Bueno, ya lo tenemos. Una vez marcado el contorno de la hoja del cuchillo en la lámina de acero, Dionisio rebajará el material sobrante con la piedra esmeril. Durante el proceso, el cuchillero debe comprobar que el metal se adapta a la forma deseada, así como al tamaño adecuado. Bueno, como ya lo tenemos bastante aproximado, vamos a ver si con la plantilla nos saca la forma. Lo tenemos ya ahora para simplemente darle un repasito. Dionisio humedece a menudo el acero para que no sobrepase la temperatura ideal. Una vez hecho la aproximación de la hoja, pues mira, cogemos aquí y vamos a hacerle lo que es la hoja terminada. Esto es, le llamamos aquí el escote, que era lo que separaba la hoja del mango. La fragua es otro de los espacios que contempla, colorea y fragiliza por unos segundos el inquebrantable acero. Es aquel lugar donde lo tosco y fuerte se vuelve dúctil y maleable. Ahora voy a meter la hoja a la fragua para calentarla y marcar, que es como siempre se ha hecho. Esto sí que no ha cambiado nunca ni sigue cambiando. Hay que hacerlo siempre igual porque en casa siempre se ha marcado con punzón y con calor, excepto en los años anteriores al 1700, que grababan con ácido. Nos va cogiendo calor, la temperatura no tiene que ser excesiva, sino simplemente con la temperatura que vamos a ver ahora y el color que vamos a ver marcaremos y no tendremos problemas. Así el punzón no se chafa y la marca queda profunda. Bueno, ahora sacamos de aquí, pasamos a la marca, lo situamos ahí. Y tenemos la hoja marcada. Después de plasmar el sello identificativo en la hoja, Dionisio tratará de enderezarla a golpe de martillo sobre el yunque. Una vez marcado y antes de templar, le voy a hacer los agujeros para dejarlo ya listo. Mira, esto lo hacemos con broca de 2 milímetros, de 2,5 y de 3,5.
Este cuchillo carretero se empleaba en tiempos en todo lo que eran las carnicerías y casas particulares donde mataban muchos animales, pero que hoy, debido a las normas de sanidad, pues en mataderos y industrias de cárnicas no se pueden usar, pero sí se siguen usando en casas particulares donde tiene muchísima aceptación. Es un reguero de personas lo que vienen aquí siempre a comprar cuchillos de estos debido pues a la popularidad del material y de la calidad. Todos los materiales no son iguales, hay algunos que son de carbono, de un grado de carbono mucho más rico y de ahí hay que darle un color, hay otros que son más pobres y hay que darles otra temperatura más alta. Calentarla a la temperatura que cada uno considera necesaria, porque esto se hace con la práctica. En casa siempre se ha templado con aceite de ballena porque han considerado que el agua no era propicia para templar y bueno, nunca se ha templado en agua en casa. La ceniza se limpia porque así queda ya dispuesto y seco para poder hacer el revenido. Si se observa esta hoja templada, se ve que el corte del fuego, o sea, del temple, no es completamente perpendicular al corte, sino oblicuo. Eso es para darle más resistencia a la hoja. Voy a limpiar la hoja del cuchillo porque cuando hay que darle el revenido, la hoja debe de estar limpia, porque si no está limpia, no nos da el color. Como se ve, está limpia y ahora haremos el revenido, que es donde le vamos a dar precisamente la calidad. Para hacer el revenido nunca se debe de hacer con ningún otro carbón ni con fuego fuerte. Tiene que ser un fuego lento, muy suave, con una llama que tiene que subir lentamente, porque si no, lo que hace es que quema unas partes y deja sin revenir las otras. Para templar, siempre en casa se templaba por las mañanas, porque la luz es diferente a la de la tarde. Y el color tiene que salir, pues claro, lógicamente en todos igual. La luz de la tarde no es buena para templar, o por lo menos nunca ha sido buena para templar. Siempre la luz brillante de la mañana. El color. Por esta parte ya va subiendo, ya se va viendo, aquí también, y vemos cómo va avanzando. Un poquito más y lo tendremos listo. Ahí está, ahora lo tenemos. Y le hacemos un pequeño desbastado, muy poco, solo para meter en la piedra de agua. Limpiar un poco y la dejamos lista para afilar. Vamos a poner en marcha la piedra de agua, porque en casa siempre se ha afilado aquí. La hoja del cuchillo la tienes que llevar de forma que te haga como una curva, que no sea un corte, un plano recto. Por eso da la sensación de que la mano me tiembla, pero la mano la hago temblar yo, para que coja la curva. Para saber que el cuchillo está afilado, basta con observar un fino hilo de luz que aparece en el filo de la hoja. Bueno, pues este cuchillo ya nos ha sacado bien el hilo, está en su medida de grueso para su uso y este ya está afilado. A mí siempre me ha gustado mucho que las hojas en cualquier tipo de cuchillo estuvieran bien pulidas, pero lo que no me ha gustado nunca es el brillo espejo. Le voy a quitar ahora el hilo para dejarlo listo para poder trabajar con él. Si trabajáramos con el hilo estropearíamos la hoja. Y yo lo voy a hacer y lo hago siempre como me han enseñado en esta casa mis padres, que era en esta piedra de aceite, con aceite de oliva,
y en esta posición. El cuchillo que está bien templado, el hilo sale enseguida. Se ve perfectamente cómo lo tira. Cuando cogemos la hoja y la limpiamos, nos damos cuenta de que no queda absolutamente ninguna regada en el corte. Se ve completamente limpio. Ya con esta hoja se puede trabajar. Le voy a colocar ahora el viruelo, que es una protección que se le daba a la parte de arriba del cuchillo cabritero con el fin de que tuviera más resistencia en la parte donde se trabajaba con él. Estos son unas piezas que hacemos aquí de latón, que las hacemos en casa. Estos son aceros que llevan aquí desde el año 1955-60. Son aceros bellota y son aceros de calidad EC6. No hemos cambiado el material porque una de las particularidades que tienen estos cuchillos es que si conoces el material, conoces el temple, y cuando conoces el temple sabes sacarle la calidad. Le voy a poner una de trapo de algodón con una pasta para latón, que es la que nos dará el brillo en el viruelo. Voy a darle la pasta, que es la que me dará brillo. Bueno, ya lo tenemos pulido y ahora está listo para colocarle el mango de boj. El cuchillo cabritero tiene el mango de madera de boj. Víctor Sariñena trabajó en el taller de la familia Liso cuando era un chaval y todavía recuerda la labor que desempeñaba por aquellos años. Yo trabajé aquí el año 43, en cuanto salí del colegio. Entré aquí hasta los 19 años, que luego me marché por el mundo. Y ahora estoy aquí porque me gusta, ayudo a Diony y me entretengo. Soy un jubilado y no tengo otra cosa que hacer. Antes aquí se hacían los mangos de madera de albaricoque, justamente para los cuchillos cabriteros. Como las dos partes no son iguales, hay que enumerarlas después. La de arriba, poner el número 1 y la de abajo, el número 2. Ahí está, para clavar ya. Este cuchillo también en sus tiempos, cuando no teníamos en este taller boj, poníamos un árbol que había aquí que se llamaba albaricoquero y que era de color oscuro y que también nos daba buen resultado. Tenemos el otro de la cara de arriba. Tengo los taladros ya hechos. Como se puede ver, el mango es más ancho para que se pueda trabajar bien y no se tenga que tocar para nada la hoja. Ponemos un remache. Se van igualando terminaremos de clavar e iremos a redondear. Le ponemos una funda porque ahora la hoja está ya terminada y para no estropear nada. Continuaremos con esto ya con la lima fina. Haremos bien el fondo. La forma ya la tengo. Bueno, pues esto ya está listo. Voy a ver cómo ha quedado, que está muy bien. Acabado fino. Y la forma que tiene, que es una forma oval para que se agarre a la mano. El cuchillo cabritero ha sido y es un ejemplo de la artesanía popular de Sástago. Cientos de ellos han sido elaborados por la familia Liso durante décadas en su pequeño taller. Vida dura la del cuchillero, casi siempre anónima en su arte y esfuerzo, que deja su alma plasmada en las obras para el disfrute y orgullo de los demás.
Varias generaciones han dado lugar a una colección de cuchillos, una amplia muestra de las variedades de piezas que esta familia ha elaborado y que ahora Dionisio guarda con cariño. Aquí tenemos unas piezas que son lo que eran hace años la auténtica artesanía de los cuchillos de Sástago, lo que era la auténtica artesanía del nácar. Las hizo mi padre Dionisio Liso en Fedaque para una exposición que se celebró en Madrid con la inauguración del Palacio de Cristal, de la Casa de Campo, en el año 53. Son piezas de una exquisitez extraordinaria, son piezas que en la forma que mi padre trabajaba, la paciencia que tenía y lo bien que conocía el oficio, pues son inigualables, son piezas que son únicas además y que, bueno, pues aquí se puede ver el trabajo que llevaban. Todo esto, si Dios me da salud, pues lo que quiero es hacer un museo y en ese museo colocar las piezas que eran de mis antepasados y las que voy haciendo yo. Como digo, la profesión, mi padre se preocupó mucho de que yo la aprendiera y la verdad es que nunca pensó que yo a estos años volvería a recuperar la historia de este taller que tanta gloria dio al pueblo de Sástago, al nombre de Sástago y a los cuchillos de Sástago, siempre con el apellido Liso.